Se llama Elementos de la Economía. Elementos de la Economía es el nombre. Muchas gracias, licenciado. Atención a este tema porque fíjense que son varios los elementos de la producción o de la economía y que incluso se parecen mucho, se parecen mucho unos con otros. Entonces tratemos de diferenciarlos. Y cualquier duda, por favor, me consulta. Voy a proceder a subir la presentación. Maldición aquí los números. Bien, vamos entonces a... Les pregunto, ¿pueden ustedes ver en la pantalla el tema, los elementos de la Sí, licenciado. economía? Licenciado. Sí, dale. Licenciado. Sí, licenciado. La temática que nos corresponde esta tarde. El primer elemento del cual vamos a tratar hoy es el trabajo. En la economía, el concepto de trabajo es muy importante y quizás este tema le sirva como una base teórica para los diferentes aspectos del derecho laboral, que precisamente están relacionados con el tema del trabajo. Veamos entonces el concepto de trabajo. Dice, es una actividad humana consiste determinado la elaboración de los bienes materiales para la satisfacción de las necesidades. Entonces, según esta definición, les voy a plantear lo siguiente. Leámoslo otra vez. Esa es una actividad humana consciente con un fin predeterminado. La elaboración de los bienes materiales para la satisfacción de las necesidades. En primer lugar, tomemos en cuenta que es una actividad humana. Entonces, pongámonos a pensar en un agricultor que obtiene una cosecha de maíz, por ejemplo, una determinada cantidad de quintales de maíz ya en los últimos meses del año. Ahora, este agricultor necesita trasladar su cosecha del lugar donde está su parcela para su casa, y que está algo lejos. Y él tiene un animal de carga, una bestia de carga, vamos a suponer, tiene un caballo que puede utilizar para esta necesidad. Entonces viene y le pone por lo menos 2 quintales o 2 sacos con maíz al animal,
y va y lo lleva a la casa. Ahí le va pegando para que se apure, que tome por donde él necesita que vaya. Hace varios viajes. Por supuesto, el animal se cansa, pero termina de acarrear toda su cosecha. Es en esa tarea de trasladar el maíz. Les pregunto, ¿quién realizó el trabajo? ¿El agricultor o en este caso el animal de carga? El agricultor. El, El animal de carga. Los dos. yo El digo que agricultor, ambos. sí. Yo digo que ambos. Ambos. En medio. Yo considero de que en parte el hombre, porque el animal por sí solo creo que no haría el trabajo, la tarea para satisfacer la necesidad. Yo Muy creo bien. que la persona, porque es una actividad humana y él está buscando un satisfactorio económico a través del animal. Y miren lo que dijo el compañero. Por definición, el trabajo es una actividad humana, es consciente. Entonces, con esta definición descartamos que el trabajo, que el creo realice un trabajo, porque es una actividad humana, por definición. Es además consciente. Por supuesto, un animal no puede hacer una tarea de manera consciente. Ahora, lo que sucede, bueno, fíjense que antes de que él consiguiera el caballo, el agricultor trasladaba él mismo el maíz. Pronto no alcanzaba con 2 sacos, él echaba un saco al lomo, a la espalda y acarreaba el maíz. Por supuesto, se tardaba más y se cansaba más. Ahora ya consiguió para un caballo y ahora utiliza el caballo en su trabajo para hacerlo más fácil, para hacerlo más eficiente, para cansarse menos. Y puede ser que en el futuro él pueda comprar un pick-up. Ya cuando tenga el pick-up, ya va a meter no 2 sacos, sino que va a meter toda la cosecha en un viaje. Y de una manera mucho más rápida va a tener la cosecha en su casa. Por supuesto, va bien cargado el pick-up, hasta torcido va el pobre con tanto, maíz que lleva. Y si yo les hago las preguntas, ¿es el pick-up el que está trabajando? No, Pues No, no, ¿verdad? No, Es, no, es El el ser, hombre. no. es la persona, el ser la humano. persona que está utilizando el pick-up para facilitarse el trabajo, así como utilizó anteriormente el animal. Y lo mismo le puedo preguntar en una industria. Por ejemplo, las máquinas de hoy en día que incluso tienen forma de brazos humanos y pueden ensamblar las diferentes partes del carro de una manera rápida, precisa, eh, estas partes. Pues si yo les hago la pregunta, ¿son las máquinas las que están trabajando? No. no. No, licenciado. No, Es el ser humano el que está laborando y utiliza en su trabajo estas máquinas para hacerlo más eficiente. Él a través de la computadora o a través de un control remoto pues va controlando el trabajo de estas máquinas automatizadas, de estos robots para hacer el trabajo.
pero en todo caso, quien labora, quien trabaja, es el ser humano. Entonces, esto hay que tenerlo. Es una actividad humana consciente. Y como es consciente, tiene un fin determinado. Elaborar u obtener los bienes materiales para la satisfacción de las necesidades. Ahora, aquí en el curso vamos a dividir el trabajo en dos tipos. Un trabajo productivo y un trabajo no productivo. Ahora, esta división no se hace con el fin de diferenciar cuál de los dos es más importante, no. Ambos tipos de trabajo son muy importantes. Ahora, ¿por qué uno se llama productivo? Pues porque el trabajo productivo se realiza en contacto directo con las materias que se van a transformar y el resultado es un nuevo bien, un nuevo artículo. Entonces, por ejemplo, en una fábrica de muebles. Pues acá, fíjense que aquellas personas que están directamente en una fábrica de muebles, están directamente, por ejemplo, cortando la madera, cepillando la madera, lijando, clavando, pintando, pues torneando. Estas personas, trabajo productivo, al final van a obtener mesas bien terminaditas, bien acabadas, bien parejitas, a escuadra, etcétera. Ahora, ¿a qué se refiere el trabajo no productivo? Pues este trabajo es complementario a esa producción, contribuye a la producción de muebles de madera, pero no se realiza directamente para la fabricación de muebles de madera. Entonces, por ejemplo, las personas que no están en el taller donde están los obreros que están dándole forma a la madera, sino que están, por ejemplo, en una oficina. En la oficina, por ejemplo, hay quienes llevan la contabilidad, los gastos que se han hecho, lo que se ha comprado, lo que está terminado, cómo va a distribuir la ganancia, etcétera. Todo ese trabajo es muy importante, pero no está aplicado directamente en la elaboración de las mesas de madera. Y por lo tanto, el trabajo de un contador, pues es un trabajo no productivo. Lo mismo que el de la secretaria que está acá, o de la persona que lleva el control en la bodega, o las personas que cuidan la empresa, o los que se dedican a dirigir la empresa. Entonces realizan un trabajo no productivo, pero por supuesto están contribuyendo a que esa producción se realice. Entonces, esta es la diferencia entre productivo y no productivo. Les decía, los dos son importantes, incluso puede ser que el trabajo no productivo, como el de un contador, le paguen mejor al contador que, por ejemplo, a un carpintero. Entonces, esa es la diferencia entre productivo y no productivo. Si tienen alguna pregunta que hacer, por favor, jóvenes, plantéenla. Que ya Licenciado, hablamos del primer, sí, compañero. yo tenía la duda, mire,
estos dos tipos de trabajo pueden complementarse, digamos, siempre pueden estar o pueden ser independientes uno del otro. Pues va a depender de las circunstancias, pero lo que sí es cierto es que son complementarios. Alguien tiene que llevar el control financiero de la empresa. Alguien tiene que dedicarse a escribir muchos documentos, pasar en limpio muchos informes. Alguien tiene que encargarse de la bodega. O sea, todos son complementarios. Normalmente, estos trabajos se realizan en un mismo edificio, normalmente o regularmente. ¿Alguna otra pregunta? Entonces se podría decir que el productivo es aquello que es como el primer sector económico, el primario de producción. Y el otro como no productivo sería el terciario, que sería como servicios. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, en lo que estamos hablando de una fábrica de muebles, están todos ahí dentro de la empresa, pero unos realizan trabajo productivo. Estas personas que usted mira que cuando al entrar están agarrando las tablas, están lijando, están pintando, están cortando, eso se está realizando el trabajo productivo. Y los otros, como usted dice, realizan un servicio. O sea, con el trabajo de ellos no se va a obtener una mesa, pero sí están colaborando en hacer las mesas. Estos últimos, o sea, el no productivo, es como usted dijo, un servicio. Lick, entonces, por ejemplo, en una empresa, el lado administrativo de la empresa sería el no productivo. También es no productivo. Sí. De acuerdo a esta definición, es no productivo. En unas. Ahora vamos a hablar de otro elemento de la economía, las fuerzas productivas. Fíjense que los diferentes elementos que vamos a estudiar acá están compuestos a su vez por otros elementos más específicos. Así, por ejemplo, las fuerzas productivas están integradas por otros dos elementos. ¿Cuáles son estos dos elementos? La fuerza de trabajo. El otro elemento son los medios de producción. Las fuerzas productivas están formadas por la fuerza de trabajo y los medios de producción. Bueno, ambos conforman las fuerzas productivas. Solamente quiero hacerles un comentario sobre la importancia de las fuerzas productivas, que está integrado por la fuerza de trabajo y medios de producción. La fuerza productiva radica en el ser humano, es parte del ser humano. Entonces, fíjense que ambos elementos, la fuerza de trabajo y los medios de producción, son prácticamente como el motor que impulsa el avance de la sociedad. Si comparamos pues una sociedad como que fuera un vehículo, el motor de que esa sociedad se desarrolle radica en las fuerzas productivas. Fíjense que en la historia de la humanidad, en los principios de esta historia, en las primeras épocas de los seres humanos, las fuerzas productivas se desarrollaron de una manera muy lenta, lentísimamente.
el- los grupos humanos fueron adquiriendo de una manera lenta conocimientos acerca de la naturaleza, fueron aprendiendo cómo actuar, cómo obtener los medios de la naturaleza, a inventar medios para trabajar sobre la naturaleza. Y eso conllevó muchísimo tiempo. Y durante ese tiempo también, pues, la existencia del ser humano fue muy precaria. Tardó mucho, fue un periodo larguísimo en en la adquisición de conocimientos, de experiencias, en la fabricación de instrumentos. Fue un tiempo muy largo. Por el contrario, hoy en día, las fuerzas productivas se desarrollan rápidamente. Estos herramientas, aparatos que el ser humano ha inventado, pues, se transforman constantemente y así también se transforma la sociedad. Hoy en día las fuerzas productivas avanzan muy rápidamente. Ahora para comprender más el papel de las fuerzas productivas, vamos a hablar de cada uno de los que conforman las fuerzas productivas. En primer lugar, la fuerza de trabajo. Eh, Como les mencioné hace un momentito, la fuerza de trabajo es parte de la persona, reside en la persona. ¿Y qué es propiamente la fuerza de trabajo? Pues la fuerza de trabajo está constituida por el conjunto de capacidades del ser humano. Las habilidades, las destrezas, los conocimientos, energías físicas e intelectuales que el ser humano posee en su personalidad y que pone en acción cuando trabaja. Entonces, las habilidades, las capacidades que poseen las personas se aprecian cuando la persona desarrolla un trabajo. Por ejemplo, si el dueño de una fábrica contrata carpinteros, entonces, eh, precisamente cuando esta persona se ponga a hacer los muebles, pues se van a dar cuenta de sus habilidades. Pues la, la destreza que tiene para manejar las diferentes herramientas, instrumentos y maquinaria del taller, la capacidad que tiene para darle forma a la madera y convertirla en una mesa, pues ahí se van a ver las habilidades y capacidades de esa persona. Se va uno a dar cuenta cómo ha desarrollado su fuerza de trabajo. Ahora, fíjense que la, la formación de la fuerza de trabajo, el desarrollo de la fuerza de trabajo, la adquisición de capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos es un proceso que comienza desde que somos niños. El medio, la familia nos traslada muchas habilidades, muchas destrezas que se traen históricamente, que se han acumulado a través de la historia. Así, por ejemplo, un niño aprendiendo de todo lo que le rodea.
Pero, por ejemplo, un niño de hoy en día, desde muy pequeñito, pues se habitúa a que esté allá cerca de él el control remoto de la televisión. Desde muy chiquito ya comienza a apuntar a la televisión y a pulsar los botones. Ya posteriormente, pues va a tomar los teléfonos celulares, la computadora, las tabletas y se va familiarizando con ellas y su uso. Y su uso. Y rápidamente se va a familiarizar y adquirir muchas habilidades para manejar estos aparatos. Todos estos niños son los llamados nativos de, de la educación virtual, de la tecnología virtual de hoy en día. Ahora, después ya no los desprenden de esos aparatos. Entonces, ahora, por supuesto, por ejemplo, en la época nuestra fue muy diferente. Incluso hasta tener una televisión era muy difícil. Entonces, las historietas de héroes y personajes importantes, nosotros las conocimos a través de la lectura, a través de revistas, chistes, les decíamos, o cómics. En lugar de ver a Batman en la tele o en Netflix, lo mirábamos en la revista, muchos libros de cuentos, y nos fuimos familiarizando con la lectura. Entonces, obligadamente pues, leímos y se vuelve un hábito en la persona. Por ejemplo, todos los días, de tempranito, me leo la prensa todos los días y se acostumbra uno a la lectura. Entonces, las habilidades van siendo también diferentes según las circunstancias. Ahora, esta formación ya se hace más sistemática cuando ingresamos a la escuela. Primero en el nivel primario, ahí nos dan adquirimos otras destrezas y habilidades. Posteriormente en la primaria también en forma progresiva vamos adquiriendo más habilidades, destrezas y conocimientos. Y también en el nivel diversificado. Incluso hay instituciones que desarrollan capacidades para el trabajo, como por ejemplo el INTECAP, la Escuela de Enfermería, y así varias instituciones que forman ya para el trabajo. Y se van adquiriendo toda esa clase de destrezas. Entonces, así va uno desarrollando sus habilidades y destrezas, va desarrollando su fuerza de trabajo. El propio trabajo hace que uno pues desarrolle todavía más habilidades. Y aquellas cosas que deja de hacer también pierde habilidades. Y fíjense, jóvenes, que lo que estamos haciendo nosotros precisamente en este momento, aunque no estemos en contacto físicamente, eh, estamos formando nuestra fuerza de trabajo. No nos conformamos con las habilidades y capacidades que adquirimos en el nivel diversificado y decidimos ingresar a la universidad. Aquí vamos a adquirir conocimientos, habilidades, destrezas en el ámbito jurídico y en la medida que nosotros desarrollamos nuestra fuerza de trabajo, pues nos hacemos productivos en el área específica. Y, por supuesto, en la medida que adquirimos más capacidades, nuestra fuerza de trabajo es más productiva, más desarrollada, con más calificaciones, también adquiere mayor valor. Porque fíjense porque también en la formación de nuestra fuerza de trabajo,
pues invertimos recursos. Y eso hace que nuestra fuerza de trabajo tenga mayor valor. Por ejemplo, nuestra formación implica invertir tiempo. Pues en lugar de quedarnos viendo en la televisión o jugando en la tableta o, o ir a hacer deporte, nosotros decidimos invertir nuestro tiempo en adquirir conocimientos de nuestra carrera. Y entonces hay que aguantar al catedrático que habla en la primera hora en su computadora, luego el de economía, y termina hasta las 5. Entonces hay que invertir ese esfuerzo en tiempo. También implica inversión en es tiempo, es esfuerzo también, es invertir también qué sé yo, gastos monetarios, en gastos financieros. Tenemos que tener nuestra, nuestro programa de internet. Tenemos que tener una computadora, una tablet, una laptop o un teléfono móvil, pero tenemos que buscar dónde nos podemos comunicar y tenemos que invertir en la formación de nuestra fuerza de trabajo. También tenemos que comprar nuestros útiles, nuestros libros. Todo esto nos va a servir en nuestra formación. Entonces, la formación de la fuerza de trabajo implica la inversión de tiempo, de esfuerzo, inversión dineraria también en este aspecto, y vamos formando nuestra fuerza de trabajo. Ahora, siempre en estas cuestiones de la relación laboral, veamos qué papel juega la fuerza de trabajo. Fíjense que les decía anteriormente que la fuerza de trabajo es parte de nuestra personalidad. Está dentro de nosotros, nos pertenece. Las capacidades nos pertenecen a cada uno de nosotros. Ahora, en la producción que se realiza en un sistema como el que nosotros nos desarrollamos, se le llama sistema capitalista. Pues acá, cuando hay una relación laboral, cuando, por ejemplo, un empresario que monta su fábrica de muebles, pues busca también la fuerza de trabajo. Y tiene que ser las habilidades de una persona que sepa trabajar la madera. Y para tal vez pone un letrero ahí afuera y pone ahí, se necesitan carpinteros. Son personas que tienen determinadas habilidades. Ahora, hay personas que desean trabajar, que tienen necesidad de trabajar. Pues entonces, en esa relación, uno demanda fuerza de trabajo, necesita la fuerza de trabajo de los carpinteros. Y los carpinteros también venden su fuerza de trabajo. Lo que vende un laborante es su fuerza de trabajo. Vende su capacidad para hacer muebles. Incluso lo que dice acá, vamos a ver. Ese aquí, miren esto que dice que vende, lo que vende el obrero es su fuerza de trabajo. Más bien la alquila durante un tiempo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se dice que la alquila durante un tiempo? Es porque no la
no la vende de una vez para siempre. El trabajador va a vender su fuerza de trabajo durante un tiempo. Ese tiempo se llama jornada de trabajo. Durante ese tiempo, que es la jornada de trabajo, el laborante va a estar a disposición del empresario. Va a hacer muebles para el empresario. Y su única obligación es hacer muebles, no otra cosa. Entonces, ahora bien, esa jornada de trabajo implica que es una jornada de trabajo diaria. Y él durante un tiempo del día va a estar dentro de la empresa a disposición del capitalista. Pero antes y después de la jornada de trabajo, él es totalmente libre. No tiene que seguir trabajando ahí con el empresario. Puede hacer lo que él quiera, siempre que al día siguiente se presente a trabajar. Entonces, por eso dice que alquila su fuerza de trabajo durante un tiempo. Y ese tiempo durante el cual el obrero permanece a disposición del capitalista se le llama jornada de trabajo. Ahora, ¿por qué el carpintero vende su fuerza de trabajo? Bueno, vende su fuerza de trabajo en primer lugar porque necesita medios para subsistir. No cuenta con medios para subsistir. Él mismo los tiene que obtener. Él mismo los tiene que proveer. No hay otra persona que se los dé. No cuenta con medios de subsistencia. Entonces tiene que vender su fuerza de trabajo. Tampoco tiene medios de producción. O sea, no es él el dueño de la fábrica. Si él fuera el dueño, pues no tendría necesidad de ir a ofrecer su fuerza de trabajo. No tiene medios de subsistencia y no tiene tampoco medios de producción. No es el propietario de los medios de producción. Por otro lado, en el sistema actual, en el sistema capitalista, el obrero tiene la libertad de vender su fuerza de trabajo. Tiene la libertad jurídica de hacer un contrato de trabajo en donde él se compromete a hacer muebles de madera y también el empresario se compromete a pagarle un salario durante cierto tiempo. Entonces, hay esa libertad jurídica formal de vender su fuerza de trabajo. Entonces, lo que se vende acá, lo que vende el obrero es su fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, le decía, es como una mercancía, tiene valor. Y les expliqué que en la medida que uno invierte tiempo, invierte esfuerzo, invierte dinero, su fuerza de trabajo va adquiriendo, por supuesto, más valor. Bueno, eso es en cuanto a la fuerza de trabajo. Cualquier duda, cualquier cosa que quiere que les explique o repite, con mucho gusto, compañero. Una consulta, licenciado. Señorita. Sí. Se perdió el contacto. Bueno, ¿alguien otro quiere preguntar algo? Bueno, pues sigamos con nuestra exposición. El otro elemento de las fuerzas productivas son los medios de producción. Uno es la fuerza de trabajo y el otro, los medios de producción. Vamos ahora a centrarnos en los medios de producción. Ahora, hay una cosa. Casi todos estos elementos, a su vez, están formados por otros dos elementos. Así entonces, los medios de producción están formados por dos elementos.
Elementos. Los objetos de trabajo y los medios de trabajo. Objetos de trabajo, medios de trabajo. Como ven, aquí son cosas que se parecen, son términos que se parecen bastante. Hay que diferenciar entre trabajo, fuerza de trabajo. Ahora aquí, medios de producción, que hay que diferenciarlo y tomar en cuenta la relación que existe entre el objeto de trabajo y el medio de trabajo. Entonces, tratemos de ponerle atención a esto y que podamos distinguir bien cada uno de estos elementos. Hablemos primeramente del objeto de trabajo. Ponle atención a esta palabra, objeto. Es todo aquello sobre lo que recae el trabajo humano. Dice la acción del ser humano, pero se refiere precisamente al trabajo. Es la materia, es la parte de la naturaleza que se transforma, que se violenta y de la cual se obtienen los bienes. Es la parte de la naturaleza que se transforma, es la parte de la naturaleza sobre la que recae el trabajo. Entonces, eso constituye el objeto de trabajo. Mira, aquí se utiliza ese término de violenta y es porque efectivamente cuando se produce, cuando se trabaja, hay una cosa, un ser de la naturaleza que sufre una transformación. El hombre va adaptando la naturaleza a sus necesidades, el hombre va transformando la naturaleza y en la medida que la transforma, la violenta. Por ejemplo, para hacer muebles de madera, pues necesita madera. Y la madera se obtiene de un árbol. Entonces, para sacar la madera hay que botar un árbol. Entonces ahí se está violentando la naturaleza. Se alteran las leyes de la naturaleza, el funcionamiento de la naturaleza. Si se botan muchos árboles y ya no se repone, va a haber un efecto en la naturaleza y en última instancia sobre los propios seres humanos, porque los árboles proporcionan oxígeno, porque los árboles también protegen las cuencas de agua, porque los árboles detienen las corrientes de agua, etcétera. Entonces, de alguna manera vamos violentando la naturaleza, pero hay que hacerlo de una manera racional. Entonces dice, la acción violenta transformativa del hombre puede recaer sobre la naturaleza no transformada previamente, como la tierra y los bosques vírgenes, los minerales del suelo, y a estos elementos se les llama materias brutas. Entonces veamos, jóvenes. Aquí dice que el objeto de trabajo, fíjense bien, puede ser un ente de la naturaleza que no ha sido transformado antes. El ejemplo del árbol. El árbol nació ahí en el bosque, se formó naturalmente, no había sido trabajado antes y de ahora lo botamos, lo talamos y de él sacamos trozas y de esas trozas sacamos tablas. Pero en el momento que nosotros actuamos sobre el árbol que no había sido transformado antes, este árbol es una materia bruta. Lo mismo puede ser, por ejemplo, el ganado, una vaca, un toro. Lo mismo puede ser los minerales
del suelo que se encuentran ahí, y la primera vez que se sacan y se actúa sobre ellos constituyen materias brutas. No habían sido transformadas antes. Entonces aquí hay objetos que se llaman materias brutas. Y lo de bruto se refiere a que no había sido transformado antes. Ahora, también dice la acción puede recaer sobre materias transformadas previamente, pero que no constituye un bien terminado como la madera. Entonces, por ejemplo, lo que dice ahí, fíjense que la madera, la madera, la madera ya ha sido trabajada antes, transformada antes. Antes fue un árbol, antes fue una troza, ahora ya son tablas de madera que haya sido transformada. Pero no es un objeto terminado. La madera va a servir para hacer muebles. La tela, por ejemplo, si es tela de, por ejemplo, de algodón, antes eran matas de algodón, capullos de algodón, ahora ya es una tela, pero no es un objeto terminado. Tiene que convertir en una camisa, en un vestido, etcétera. Y entonces a estas materias trabajadas previamente, pero que son intermedios, van a servir para hacer otros bienes, se le llaman materias primas. Ahora, estas materias primas, fíjense que también se dividen en dos. Para hacer las mesas de madera, la materia prima fundamental es la madera. Y por lo tanto se le llama materia prima principal. Pero para hacer una mesa, además de la madera, pues hay que conseguir, tiene que haber pegamento, goma, cola, tiene que haber, por ejemplo, clavos, también tornillos, pinturas, etcétera. Estos últimos que les mencioné, los clavos, los tornillos, las pinturas, la cola, estas son materias complementarias y se le llaman materias primas auxiliares. De manera que hay materias primas principales y materias primas auxiliares. Dice, las materias primas pueden servir de tres formas. Para ser absorbida por el mismo instrumento de trabajo, como sucede con los combustibles. Para ser incorporados a la materia prima principal, por ejemplo, las pinturas. Para ayudar a la ejecución del producto, como sucede con algunos elementos utilizados para iluminar, para calentar, por ejemplo, la energía eléctrica o el agua, son materias primas auxiliares. Bueno, entonces, en forma resumida, los medios de producción están formados por los objetos de trabajo, los medios de trabajo. Los objetos de trabajo están formados por las materias brutas y las materias primas. Las materias primas pueden ser materias primas principales y también materias primas auxiliares. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto de los objetos de trabajo? Yo tengo una, Alec, pero bueno, no es referente exactamente a eso. Ajá. Por ejemplo, para los parciales o exámenes, usted se refirió a la materia bruta, pero, o sea, materia bruta sería lo mismo que materia prima, ¿verdad?
Hay una diferencia, que la materia prima ya ha sido transformada previamente. Entonces, yo le ponía el ejemplo, un árbol y las tablas de madera. ¿Cuál es la materia prima? Las La tablas de materia prima son las tablas de madera. Ya han sido transformadas previamente. Los otros, el árbol, como no ha sido transformado, entonces materia bruta. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra intervención, compañeros? Para seguir. Bueno, ahora hablemos de los medios de trabajo. Fíjense bien. Para poder hacer la mesa de madera, hay que darle otra forma a la madera. Y para ello hay que pulirla, hay que dejarla bien acabada y para eso se necesitan instrumentos, herramientas y maquinarias y muchas otras cosas para que nos van a servir para transformar los objetos. A estas herramientas, maquinarias, cosas y los demás cosas que nos sirven para transformar los objetos se les llaman medios de trabajo. Repito, para poder darle forma, una nueva forma a la madera, necesitamos medios y se le llaman medios de trabajo. Medios de trabajo. Ahora, es bien fácil identificar los medios de trabajo. Los instrumentos, herramientas, maquinaria, estos son medios de trabajo. Ahora, fíjense que teóricamente hay dos formas de definir los medios de trabajo, de una manera restringida y de una manera amplia. La manera restringida dice, comprende los instrumentos, herramientas, máquinas y animales. Fíjense que los animales forman parte de los medios de trabajo. Que son utilizados en el trabajo. Como son puramente herramientas, maquinarias, se les llama también instrumentos de producción. Pero los medios de trabajo abarcan más que las herramientas. Fíjense que las herramientas, maquinaria, tienen que estar guardados en algún lugar. No pueden estar en la intemperie, tienen que estar dentro de techo. Igual las materias primas. Entonces necesitamos un edificio. Además, ese edificio debe de contar con una serie de instalaciones para el agua, energía eléctrica, desagües, etcétera. Entonces, todo eso también forma parte de los medios de trabajo. Entonces, además de los instrumentos propiamente, está la infraestructura que también forma parte de los medios de trabajo. Entonces, ven, el concepto de medios de trabajo es bien amplio. Repito, instrumentos, herramientas, maquinaria, más edificios, instalaciones, equipo. Estos son los medios de trabajo. Entonces, estos dos elementos, los objetos de trabajo y los medios de trabajo, conforman los medios de producción. Los medios de producción más la fuerza de trabajo integran lo que se llama, ¿cómo se llama, jóvenes? Los medios de trabajo más la fuerza de trabajo conforman Los medios de producción. Los medios de producción. Fíjense, los medios de trabajo, óigame, los medios de trabajo más los objetos de trabajo conforman las fuerzas productivas.
No, los medios de producción. Ahora, Las fuerzas productivas. los medios de producción más la fuerza de trabajo, esto integran lo que se llama las fuerzas productivas. Así, por ejemplo, si vemos esta ilustración que está acá, ¿ven? Está en la página 26. Vean. Aquí vemos dos cosas. Aquí están los objetos de trabajo. Miren, la tela y el hilo. Ahora, la tela es una materia prima. Como lo que vamos a hacer son un vestido de tela. Y aquí también tenemos otro objeto que es el hilo. ¿Cuál de estos dos es la materia prima principal? ¿La tela? La tela. Lógicamente, entonces, el hilo es la materia prima auxiliar. Ahora, los medios de trabajo. Aquí esta primera flecha señala propiamente el instrumento, la máquina. Este es un medio de trabajo. Pero además de eso, los medios de trabajo comprenden las instalaciones, los edificios y sus instalaciones. Entonces, aquí está señalando precisamente una instalación eléctrica. Todo esto conforman los medios de trabajo. Les vuelvo a preguntar. Los objetos de trabajo y los medios de trabajo que integran. Las fuerzas productivas. Fuerzas productivas. No. Fuerzas productivas, Medios de producción. Las fuerzas de No. trabajo. Las fuerzas de trabajo. Fuerzas de trabajo. No. Las No. fuerzas productivas. Los medios de producción. Fíjense que forma parte Los medios de forma producción. parte de las fuerzas productivas. Medios de producción, licenciado. Mira, pues. Forman parte de las fuerzas productivas, pero por el hecho, el elemento de las fuerzas, o les voy a preguntar de otra manera, porque ahí se pregunta en los exámenes. Al elemento de las fuerzas productivas, que está formado por los objetos de trabajo y los medios de trabajo, ¿cómo se le llama? Medios de producción. Medios de producción. Medios de Se producción. llama medios de producción. Ahora, los medios de producción más la fuerza de trabajo que conforman. Las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas, muy bien. Así es, compañeros, ya me agarraron la onda. Ahora, muy bien. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, por favor, pueden plantearla. ¿No hay preguntas? Si no hay ya más inquietudes, con esto yo termino mi exposición del Licenciado. día de hoy. Bueno, cualquier Licenciado. cosa que ustedes quieran. Sí. Yo medio me perdí un poco en lo último que estaba explicando, los medios de producción más la fuerza de trabajo, ¿qué es lo que dan de resultado? Conforman las fuerzas productivas. Ah, ok, esa era mi Esos duda, dos licenciado, elementos gracias. conforman para servirle. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta, Licenciado, disculpe, señorita? o sea que el medio de trabajo más el objeto de trabajo es igual a medios de producción. Exactamente. Así Y es. los medios de producción más la fuerza de trabajo es igual a fuerzas productivas, o sea, supongamos es lo mismo, ¿no? Así es. Ah, ok, muchas gracias, Es licenciada. para servirle, señorita. Bien, compañeros. Entonces les deseo por hoy muy buena tarde. Nos vemos el próximo día. Siempre cuidémonos. Y nos vemos el día jueves. Pasen muy buena tarde. Feliz tarde, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz tarde, licenciado.